Me arrodillo en tu presencia, corazón quebrado está. No encontré paz en la ciencia, solo en ti, en tu verdad. Tus heridas que sangraban por mi culpa, por mi afán, y en silencio me llamaban a volver a mi hogar. En tus cicatrices encontré la puerta a la salvación y entré. Cada clavo y de espinas tu corona, mas tu amor es el que me perdona, y en tu llaga el alma desperté. En tus cicatrices me encontré. Cada marca en tu costado dice hijo, ya pagué el dolor que habías cargado. En mi mente lo pegué. No hay condena que me acuse, ni pasado que me ate, pues tu sangre me conduce, y que gracia no me falte. En tus cicatrices encontré. ¿Cómo están ustedes, queridos amigos? Qué bueno estar nuevamente, ¿cierto?, encontrándonos a través de estas redes sociales, ¿cierto? Así que bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que van a, de alguna manera, van a estar. Esperamos que no se nos corte la transmisión de ninguna forma, ya. Y como digo, animando a cada persona, ¿cierto?, a cada persona, ¿cierto?, que pase por este lugar, a que pueda estar un momentito con nosotros, compartir también, ayudándonos a compartir también el live o la transmisión, que es lo mismo. Y eso, ¿qué les puedo decir? Y dejándonos su like, que es importante, ¿cierto?, porque así el algoritmo ya puede hacer de que ¿cómo se llama? Que este, digamos, live pueda llegar a más personas, ¿ya? Que muchas más personas puedan ser parte de esta transmisión, ¿cierto? Que lo hacemos con el único objetivo de poder edificar, ¿cierto?, la fe de los creyentes. Ese es el objetivo. El objetivo no es aparecer, no es, ¿cierto?, ser, ¿cómo le puedo decir yo? No es ser ni reconocido ni nada por el estilo. No hay ninguno de esos objetivos, ¿cierto?, en nuestro corazón, más que, como digo, el propósito de llegar a vidas, de llegar a personas, ¿ya? Y lograr que el Evangelio corra, ¿cierto?, la palabra de Dios corra y sea glorificada, ¿ya? Que eso es lo que realmente importa. Eso es lo que realmente importa. Así que bueno, estoy poquito tiempo que podamos estar, ya que igual lo voy a sintetizar bastante el tiempo, ya que, como bueno, al igual que ustedes, ¿cierto?, igual uno tiene bastantes cosas que hacer, ¿cierto? Y lo que nosotros hacemos acá es darnos un tiempo
¿ya? Es darnos un tiempecito para poder estar compartiendo, ¿cierto? Y reflexionando y aprendiendo acerca de la palabra del Señor. Así es que, bueno, sin más, ¿cómo se llama? Sin más, simplemente comenzamos este live, este en vivo, ¿cierto? Este directo. Primero, obviamente, dándole a conocer, ¿cierto? El título. La verdad que yo coloqué una hojita aquí, no me está sirviendo para nada, para deslizar el mouse. Dar a conocer, ¿cierto? El título, ya. Voy a retirar, que aquí me permite tener una sola cosa, como no estoy con el sistema pago de... No se va a sacar el logo. Y bueno, el título es El Evangelio de Dios. El primer tema de el tema general es el Evangelio de Dios. Nota que duró poco la cuestión. Ay, Señor. El primer tema, ¿cierto? Es el pecado, los pecados y el pecador. Pero el tema general, ¿cierto? Para poder, digamos, clarificar, el tema general es el Evangelio de Dios. Ese es el tema general, ¿ya? Solo que, obviamente, vamos viendo, hay subtemas, ¿cierto?, que se van dando, ¿ya? El tema tiene subtemas. Los cuales, ¿cierto?, se va desarrollando y dando una idea, ¿cierto?, bien contundente, bien amplia con respecto a lo que es el Evangelio, ¿ya? El Evangelio de Dios, con respecto a conocer el Evangelio de Dios. Y por eso el primer tema yo lo coloqué inmediatamente abajo, ¿cierto? El pecado, los pecados y el pecador. Esa es la primera parte con la que nosotros vamos, ¿cierto?, a comenzar, ¿ya? Pero quisiera nombrarle, no tengo en este momento, ¿cierto? Vamos a ver luego en la tarde, a lo mejor con Tiare, ¿cierto? A través del iPad, poder, ¿cierto?, hacer una transmisión donde yo tengo la posibilidad de poder trabajar más con otro, ¿cómo se llama? Trabajar con otro, ay, ¿cómo es la palabra? Trabajar con otro celular, ¿cierto? Con un iPhone conectado al iPad, ¿cierto? Para poder nosotros hacer, ir colocando el tema visual, porque eso es lo que me encanta de lo que es el iPad, ¿cierto? Bueno, podemos hacerlo igual con lo que es el OBS, ¿ya? Podemos hacerlo con el OBS, pero la verdad que igual lleva bastante trabajo, ese es el tema. Lleva bastante trabajo los que sabemos de transmisiones y de usar ciertos programas de streaming o de transmisiones, que es lo mismo. Sabemos, ¿cierto?, que igual se lleva mucho trabajo el montar las imágenes y todo aquello, ¿cierto? Porque es un programa no pago, un programa, ¿cierto?, gratuito, ya, que nos ha facilitado la vida, ¿cierto?, a muchos, ya, muchos que tienen canales. Hay otro programa de streaming, que en este momento no me recuerdo el nombre en realidad, ya, como diría el merluzo, no tengo los datos, no me recuerdo en realidad, no es que no lo sepa, no me recuerdo, pero es un, ¿cómo se llama? Es un asunto que lo usa algunos canales acá, usan ese tipo de streaming, ¿cierto? Pero igual yo los hallo bastante juleros. ¿Qué quiere que le diga? No lo encuentro muy bueno. Encuentro que son bastante, ¿cierto? No sé, o no sé si no sabrán usarlo, no sé, ¿cierto? Pero bueno, cada uno, ¿cierto?, con su tema, con su forma de poder hacer las cosas, ¿ya? Por lo menos a mí, ¿cierto? No sé, yo creo que se pueden hacer, ¿cierto? Claro, ese creo que ese se puede comprar y qué sé yo. Y de hecho hay personas que lo tienen, ¿cierto? Y todo el asunto, lo han comprado y todo. Tampoco es que es tan barato, ¿ya? Tampoco es que es tan barato. Pero, como le digo yo, el tema de lo que es
¿cómo se llama? El programa de streaming, como le digo, OBS es un programa gratuito, ¿ya? Programa gratuito. Bueno, no me voy a ir, ¿cierto?, a ese, como le digo, en otra ocasión cuando lo vayamos a hacer, lo voy a hacer a través del iPad, con la ayuda, ¿cierto? Y esto obviamente solamente lo puedo hacer en la tarde, porque en la mañana no puedo hacer lo mismo, ya que, ¿cómo le dijera yo? No lo puedo hacer porque este asunto de solamente se puede trabajar con otro celular, ¿cierto? De la misma, digamos, de Apple, que tiene que ser Apple, no puede ser otro tipo de celulares. Entonces, a través de eso uno puede, ¿cierto?, puede enfocar, ¿cierto?, puede conectar, más bien dicho, enganchar y ir pasando las imágenes, ¿cierto?, ir duplicando pantalla, que es más o menos lo que se hace, duplicar la pantalla para poder ir mostrando, ¿cierto? Ahora yo solamente lo que voy a hacer es leer el índice de todos los temas que contiene, ¿cierto?, el tema general, que es el Evangelio de Dios, y que esperamos, ¿cierto?, que lo estemos tratando, ¿cierto?, hasta acabar todo el tema, que esa es la idea, ¿cierto?, comenzar algo y acabarlo, terminarlo. La verdad que son bastantes temas. ¿Qué quiere que le diga? Son bastantes temas. Es bastante condensado, ¿cierto?, bastante grueso el tema, ¿cierto?, la cantidad de temas que trae, o el contenido que trae, ¿cierto?, este estudio del Evangelio de Dios, ¿ya? El Evangelio de Dios. Pero hallo que todo el contenido, ¿cierto?, es muy necesario, hermanos, muy necesario, muy bueno, muy, no solo interesante, sino que es importante, ¿ya? Es importante. Bueno, voy a darle lectura, ¿cierto?, al índice de temas que contiene, como digo, el Evangelio de Dios. Primero, ¿cierto?, partimos con el primer tema, que es el pecado, los pecados y el pecador. Yo ya le había hablado algo, ¿cierto? Había hecho mención y dije en algunos, ¿cuánto se llama?, en vivo que había hecho, que en algún momento, lo mencioné en varias ocasiones, íbamos a tratar este tema, ¿cierto? Claro que el tema, me había olvidado que el tema general es el Evangelio de Dios, porque uno se olvida muchas veces, ¿cierto?, de esos detalles. En realidad el tema general, ¿cierto?, este es como parte del contenido nada más, parte de, ¿cierto?, del contenido de un tema, ¿cierto?, que es el Evangelio de Dios. Entonces, y dije en varias ocasiones que lo que íbamos a hacer, ¿cierto?, íbamos a, a tratar esto con respecto a lo que era el Evangelio, ¿cierto?, de Dios, ¿ya? El Evangelio de Dios. Y que tiene, como le digo yo, tiene estos temas que es, ¿cómo le puedo decir yo? Que tiene estos temas de bien seleccionados, ¿ya? Bien seleccionados. Espérenme acá un poquitito para ordenarme y poder comenzar, ¿cierto? Siempre estamos preparados para cuando pasa algún tipo de situación. Se me reinició justamente el nodo. Pero tenemos la forma de poder trabajar. Bien, déjeme acá, ¿cierto?, coordinarme para poder darle la lectura, como digo, del índice de los temas, ¿cierto?, de los que vamos a tratar. El gatito este me está jodiendo la pita de aquí. Sale de aquí, hombre. Bien, como dije, el primer tema es el pecado, los pecados y el pecador. Yo lo había mencionado varias veces, que
me gustaría, ¿cierto?, tocarlo, tratar este tema, ¿cierto?, que es una parte, como digo, del contenido que estamos viendo, de lo que es el Evangelio de Dios. El segundo tema, ¿cierto?, es el amor, la gracia y la misericordia de Dios. El tercero es la naturaleza de la iglesia. El cuarto es la función de la ley, ya que es importante eso, ¿cierto?, entender, bueno, cada punto importante. Pero hoy por hoy, ¿cierto?, yo creo que ya hace mucho tiempo, y sobre todo dentro de los círculos evangélicos pentecostales, muchas veces hay una disfuncionalidad en cuanto, ¿cierto?, o una disociación con respecto al conocimiento de lo que es la ley, ¿cierto? ¿Qué función cumple hoy la ley en nuestro medio evangélico o del evangelio? ¿Ya? ¿Qué función cumple la ley? Porque vemos mucha distorsión, vemos a gente diciendo que hoy debemos cumplir la ley, cuando nosotros, ¿cierto?, estamos en la gracia. Entonces muchos esgrimen y dicen, no, pero que eso de que estemos en la gracia no significa que no debamos cumplir la ley. Bueno, la verdad es que ahí hay un error, ahí hay un mal enfoque, ¿cierto?, y un mal entendimiento. Hay, como digo, una disociación, ¿cierto?, ya, con respecto a lo que es, ¿cierto?, hoy, la función que cumpliría hoy la ley, ¿cierto?, y cómo, ¿cierto?, cómo la ley hoy día, qué función cumple para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los redimidos, los salvos, ¿cierto? Entonces, bueno, la justicia, eso obviamente se verá en el contenido cuando sea el momento, ¿cierto?, y tratemos ese tema de la ley. También ¿cómo se llama? El tema número 3, cuando habla de la naturaleza de la gracia, ¿cierto? La naturaleza de la gracia, ¿cierto? También es importante entender esa. Si usted no entiende la naturaleza de la gracia, ¿cierto?, entonces nuevamente se va a confundir, no va a entender claramente, y más si nosotros, ¿cierto?, añadimos el cuarto tema, que es la función de la ley, ¿cierto? Si no entendemos la naturaleza de la gracia y la función de la ley, estamos perdidos. Vamos a vivir siempre confundidos, siempre, y ese es el problema que hay en los púlpitos. Vemos a gente, ¿cierto?, esgrimiendo, hablando, vemos personas neófitas, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué es lo que es una persona neófita? Una persona, ¿cierto?, que no entiende, que no comprende, que no es instruida. Pero no solo que no es instruida, porque puede ser instruida como el apóstol Pablo. Pablo era un tipo instruido en la ley, ¿ya? El problema es que él no había tenido el encuentro, ¿cierto?, con el Salvador. Él creía que incluso Jesús era un farsante. Él creía, ¿cierto?, que los del camino, como se le llamaba, ¿cierto?, ya, o los cristianos, pequeños cristos, que como también se les decía se les dijo en forma de burla, ¿cierto?, en forma peyorativa, siempre lo digo, ya, no era para que los cristianos se golpearan el pecho, porque era una forma burlona y peyorativa de decirlo. Hoy día la gente, ¿cierto?, se golpea el pecho, dice, el pecho, digo, y dice, bueno, yo soy cristiano. Y cuando también le dicen evangélico, igual, o sea, casi todos los nombres que hoy día la gente se golpea el pecho, ¿cierto?, canuto, evangélico, ¿cierto?, protestante, la gente se golpea el pecho y dice, no, es que, amados, si entendiéramos que esas son formas peyorativas, no es nuestra identidad, son formas peyorativas, burlonas, que se han hecho, ¿cierto?, sarcásticas contra los hijos de Dios, ¿ya? Bueno, no voy a dedicarme a eso, sino me voy a ir en papa. Entonces, bueno, la naturaleza de la gracia, la función de la ley, ¿cierto?, como número 4, número 5, la justicia de Dios, ¿cierto? Importante entender todos estos aspectos, ¿cierto?, la justicia de Dios. Y estaba diciendo que hay gente, ¿cierto?, que vemos, entre comillas, predicar, enseñar en la iglesia, se les pasa el púlpito a cualquiera, porque lamentablemente, ¿cierto?, se ha criado durante muchos años, se ha formado una cultura de mediocridad, una cultura mediocre, donde cuando ya le vemos un poquito de talento a la persona, decimos, bueno, este ya sabe hablar, ¿ah?
es como el papá o la mamá que ve que ya la guagua dice papá, mamá, ¿cierto? Y le celebran todo, ¿ya? Algo parecido pasa, ¿cierto?, en nuestras iglesias evangélicas, donde vemos a la persona ya, ¿cierto?, manifestar ciertos crecimientos, ¿cierto?, que no es el total crecimiento, no es la total madurez, y ya le estamos, ¿cierto?, dando cancha y tiro a la persona, y ahí donde vienen los problemas, pues, hermano. Y esta es una cuestión que lamentablemente ha sido una reacción en cadena. ¿Por qué ha sido una reacción en cadena? Porque esto viene ya de hace muchos años. Entonces, y eso va deformando el conocimiento del Evangelio. Luego, la gente, ¿cierto?, cree que lo que ellos dicen, lo que ellos hablan, lo que ellos enseñan, ¿cierto?, es la plena verdad. Es la pura y santa verdad, y creen que ese es el evangelio completo que ellos han conocido, la senda antigua, ¿cierto? ¿Cómo que se dice? La sana doctrina, cuando no tienen ni reverenda idea de lo que es la sana doctrina. No tienen idea qué es lo que es el contenido, ¿cierto?, en esencia, o lo que contiene, más bien dicho, la sana doctrina. Y que no es solamente, no te pintes, ¿cierto?, no te coloques, qué sé yo, la mujer no se coloque pantalones, qué sé yo, todas esas cuestiones que usted me entiende, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con lo que es la vestimenta. Para ellos eso es, ¿cierto?, la máxima expresión del Evangelio. Eso es la máxima expresión del Evangelio. No hagas, no comas, ¿me entiende? Hacer o dejar de hacer. Todas esas cosas para ellos, ¿cierto?, son el Evangelio. ¿Se da cuenta? Pero en esencia, esas cosas realmente no tienen que ver, ¿cierto?, no tienen que ver profundamente con el Evangelio. ¿Ya? No tienen que ver con el Evangelio, hermano. No tienen que ver con el Evangelio, ¿cierto?, con el entendimiento del Evangelio. ¿Se da cuenta? El tema de la vestimenta, Pablo dice, ¿cierto?, nosotros no tenemos tal costumbre. Él no dice que es una ordenanza, él habla de una costumbre. ¿Ya? De una costumbre, ¿cierto? Pero no está diciendo que eso es el Evangelio. Bien. No me voy a adelantar. La justicia, ¿cierto? Número 5, las 6, la obra de Cristo, la redención. ¿Ya? La obra de Cristo, la redención. ¿Entiende usted lo que es la redención? ¿Qué implica la redención? ¿Qué implica, cierto? ¿Qué significa redención? Luego, como número 7, la obra de Cristo, ¿cierto? La resurrección para nuestra justificación. Porque era necesario que Cristo resucitara en esa obra. La obra de Cristo no es solamente redimirnos, sino que también implica, ¿cierto?, que Él, algo lógico, ¿cierto?, que hay que entender acá. ¿Ya? Y yo estoy tratando de ir punto por punto, pero más o menos, ¿cierto?, trayendo como una idea, o sea, no llegar y leer en realidad. La obra de Cristo, ¿cierto?, que tiene que también ver con la resurrección, pero implica, obviamente, que Cristo tuvo que morir en la cruz para luego resucitar. ¿Entiende? Era necesaria la muerte, porque ahí en la muerte, ¿cierto?, está el que Cristo nos redimió con su sangre preciosa, ¿cierto?, con su muerte vicaria, ¿ya?, con su muerte expiatoria. Y bueno, van a aparecer todas esas terminologías que son importantes comprenderla, entenderla, ¿cierto?, porque tienen que ver con el Evangelio que se nos ha sido, ¿cierto?, entregado y al cual hemos sido traídos, ¿ya? El Evangelio de la gracia, ¿ya? Entonces, número 7, la obra de Cristo, ¿cierto?, la resurrección para nuestra justificación. Si Cristo no hubiese resucitado, vano hubiese sido todo lo que hubiese hecho el Señor en realidad. Por eso era necesario que Cristo resucitara, ¿sí o no? La obra, número 8, la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Hoy por hoy, escúcheme bien, donde lamentablemente se deforma y se ha deformado tanto la obra del Espíritu Santo y solamente se ha abocado a los dones del Espíritu, a los dones, a manifestaciones, ¿ya? Que muchas de esas manifestaciones, perdóname que lo diga, ¿ya?, pero lo digo con conocimiento de causa, con experiencia, ¿cierto?,
Otros a lo mejor podrán hablar de los dones espirituales nunca habiendo experimentado un don espiritual, nunca habiendo tenido una experiencia espiritual con respecto a eso. ¿Ya? Pero cuando uno tiene no solo el conocimiento, sino la experiencia, amados, uno sabe de lo que está hablando. Es como Pablo, como los apóstoles. Tipos, cierto, que experimentaron la gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Pablo habla con autoridad moral y con autoridad también, cierto, de conocimiento, de entendimiento de la palabra, del conocimiento de la verdad de Dios, cierto, y del evangelio, pero también, cierto, con el conocimiento de la experiencia, que es la palabra vivida, la palabra, cierto, la palabra que se vive, que se hace vida en nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces la obra del Espíritu Santo no se reduce, o no ha sido reducida, ha sido mal entendida, creo yo. El grave problema es que la obra del Espíritu Santo, o el obrar del Espíritu Santo, ¿cierto?, o la manifestación del Espíritu Santo es reducida simplemente, ¿cierto?, a manifestaciones que muchas veces, hermano amado, simplemente son meramente emocionales. Son manifestaciones meramente emocionales, donde hay harto que colar, hermano. Vemos gente, y para qué decir, yo sé que cada vez que yo digo esto, hay gente que, como, amado, hay personas que lamentablemente le dan urticaria. Le da urticaria que uno diga esto, le da, pero ataque cuando uno le dice esto. Porque lamentablemente, cuando alguien dice, yo fui llamado por Dios a un ministerio, bueno, te cuento, te notifico, si no te notificaron, si no te llegó el WhatsApp, te lo voy a hacer llegar, yo te lo voy a leer. Tú tienes que ser un ministro competente, según el apóstol Pablo, ¿cierto?, competente del nuevo pacto, no una persona incompetente. ¿Se fija lo que ha pasado con este desgobierno? Es un desgobierno incompetente que hasta el último, mire, hasta el último instante, segundo que salga, va a mostrar la incompetencia de haber sido, cierto, personas incompetentes para, cierto, lo que ellos desearon ser o desearon estar, que es ser presidente o estar a cargo, cierto, de lo que es la presidencia de Chile. Lo mismo pasa, amado, en el Evangelio, lo mismo pasa en la vida cristiana, en aquellos, cierto, que dicen, bueno, Dios me llamó al ministro, yo soy ministro, Dios me llamó, y qué cuestión. Pero si tú no tienes preparación, conocimiento, si usted me habla de experiencia, pero sin conocimiento de la palabra, sin una instrucción clara, concisa, y todo su conocimiento lamentablemente es basura, como dijo Pablo. Es basura, ¿por qué? Porque contradice el verdadero evangelio, contradice, ¿cierto?, lo que Cristo enseñó, lo que Cristo mostró, lo que Cristo, ¿cierto?, a través de Cristo el Espíritu Santo manifestó y a través de los apóstoles, contradice, ¿cierto? Y lo único que vemos verdaderos chamanes, queriendo verle la suerte a la gente, queriendo, ¿cierto?, andar sanando a cada rato. ¿Se da cuenta? Verdadera manipulación, hermano, que uno solamente ve, se da cuenta que son personas que están acostumbradas a manipular en la iglesia. Por eso ese tipo de gente nunca va a ir a una iglesia seria, nunca va a ir a una iglesia, amado, donde reciban instrucción de la palabra o donde los corrijan. ¿Por qué? Porque son gente incorregible. Por eso se hace necesario no solo que usted haya recibido el Evangelio, sino que usted conozca lo que es el Evangelio de Dios, el verdadero Evangelio de Dios. No lo que usted cree, no lo que usted le han mostrado que es el Evangelio. Entonces, en el punto número 8, ¿cierto?, ¿ya?, o el tema número 8, la obra del Espíritu Santo, ¿cierto?, y la iluminación y comunión. Cómo el Espíritu Santo ilumina nuestra vida, cómo el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para un mejor caminar, para no hacer las cosas creyendo que estamos haciéndolo bien,
sino hacer las cosas, ¿cierto?, como Dios manda, como se dice. Luego tenemos en el número 9, ¿cierto?, la manera de ser salvos. ¿Cuál fue la manera de ser salvo? ¿Cuál es la manera? Debemos entenderlo, porque si yo entiendo equivocadamente o interpreto equivocadamente, le voy a enseñar equivocadamente a otra persona. Por ejemplo, le vamos a decir, no, mira, tú tienes que ir a la iglesia, al culto, para que seas salvo. No, mentira, eso no es la manera de ser salvo. ¿Ve? Entonces, en esta manera de ser salvo, ¿cierto?, vamos a ver la fe versus la ley y las obras. Porque hay gente que tiene mucha confusión. No me quiero adelantar, porque la verdad que me dan ganas de hacerlo. Tema número 10, la relación entre la fe y las obras en Santiago. La relación entre la fe y las obras, ¿cierto? La fe y las obras. ¿Qué va a decir Santiago respecto de eso? Y igual, nuevamente, bien explicado. No esa cuestión, hermano, que muchas veces, ¿cierto?, comienza a deformar el pensamiento del creyente. ¿Ya? Bueno, número 11, la manera de ser salvos. ¿Ya? La manera de ser salvos, nuevamente. Y vamos a ver la fe, en este caso, versus el arrepentimiento. En el anterior era la fe versus la ley y las obras. Aquí vamos a ver la fe versus el arrepentimiento. Tercera, ¿cierto?, tema que concuerda con lo mismo, ¿cierto?, o viene enganchado en lo mismo. La manera de ser salvos no es por la confesión ni la oración. No es por la confesión ni la oración. Obviamente ahí se va a explicar en su momento. Y son cosas, como le digo yo, que vienen aclarando, hermano, cosas que muchas veces nosotros entendemos mal. La manera de ser salvo, ¿ya? Tiene varias partes. Eso en la parte número 12. El número 13, el camino de la salvación. El tema es el camino de la salvación, ¿cierto? La fe en constante con amar a Dios o ser bautizados. La fe en contraste, con amar a Dios o ser bautizados. 14. El camino de la salvación, la fe. 15. La salvación es eterna. Razones positivas. 16. La salvación es eterna. Aquí nuevamente, ¿cierto?, se van repitiendo, ya se repiten los temas, porque se entiende que ciertos son temas que ya son más largos, ¿ya? Entonces la salvación eterna, razones positivas. La salvación eterna, razones positivas, número 2. La salvación eterna, argumentos en contra de ello, ¿ya? Argumentos en contra de ello. Vamos a ver igual esos argumentos que están en contra, ¿cierto?, de la salvación eterna. La salvación eterna, argumentos en contra, número 2, ¿ya? En contra de ellos, número 2. Ya, esa es otra cosa, hermano, que hoy día también, ¿cierto?, vemos esa deformación, ¿ya? Gente que dice, sí, Dios nos salvó, pero todavía no somos totalmente salvos. No tenemos una seguridad de la salvación. ¿Qué es lo que es eso? 20. Las medidas que Dios ha tomado con respecto a los pecados, ¿cierto?, a los pecados de los creyentes. Las medidas que Dios ha tomado con respecto a los pecados de los creyentes. ¿Cuáles son las medidas? La disciplina y la recompensa. ¿Usted cree que Dios no ha tomado medidas con respecto a los pecados de los creyentes? ¿Usted cree que Dios obvió eso, cierto? Sí, y vamos a ver, cierto, que aunque nosotros somos salvos y hemos recibido una nueva naturaleza, cierto, en esta batalla, en esta lucha entre la carne y el espíritu, cierto, entre la nueva vida y la vieja vida, muchas veces lamentablemente el ser humano va, cierto, a volver a recaer, ¿ya? Va a volver a recaer, pero eso no implica en la salvación,
No tiene implicancia en la salvación, pero sí tiene implicancia, ¿cierto?, con respecto a la disciplina de Dios, a que Dios nos va a disciplinar, porque Dios al hijo que ama lo disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Lo dijimos el día de anteayer, creo que fue. Las medidas de Dios a tomar, las medidas que Dios, ha tomado con respecto a los pecados de los creyentes, segunda parte, los requisitos para entrar en el reino de los cielos. Las medidas que Dios ha tomado con respecto a los pecados de los creyentes, ya la disciplina en el reino. La medida que Dios ha tomado con respecto al pecado de los creyentes, la disciplina en el reino número 2. ¿Se da cuenta? Este ya está mostrando que es un poco más largo, más amplio, ¿cierto? 24. Las medidas que Dios ha tomado con respecto a los pecados de los creyentes, la Gehenna de fuego, ¿ya? En el reino, la Gehenna de fuego en el reino. Eso también se va a estar explicando obviamente cuando sea el estudio, no lo voy a explicar ahora, ¿ya? O ascuas de fuego, creo que también es la palabra, si no me equivoco. 25, las medidas que Dios ha tomado. Este ya termina, ¿cierto?, con las medidas que Dios ha tomado con respecto a los pecados de los creyentes, ¿cierto? Termina con toda esta serie de temas del Evangelio de Dios. Que Dios ha tomado con respecto a los pecados de los creyentes, la limpieza y la confesión. Y por último, 26, la medida que Dios ha tomado con respecto a los pecados de los creyentes, el lavado de pies. El lavado de pies, ¿ya? Nuevamente eso lo vamos a ver, no nos vamos a adelantar, ¿cierto? Y lo vamos a ver en el momento que sea el tema del estudio. Amén. Que sea en el momento del estudio. Entonces, bueno, vamos a ir con el primer tema, ¿ya? Con el primer tema, que es el pecado, los pecados y el pecador. El pecado, los pecados y el pecador. Es el como capítulo 1, el capítulo 1, número 1, ¿cierto? Mire qué interesante, el pecado, los pecados y el pecador. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué, cierto, el tema está de esta forma? ¿Ya? ¿Por qué? Me movió ya la cámara esta cuestión. ¿Por qué está de esta forma? Párate. ¿Por qué está, digamos, ordenado de esta forma? Esa es mi pregunta. ¿Por qué está ordenado de esta forma el tema de el pecado, los pecados, ¿cierto? Y el pecador. Para diferenciar, para que nosotros podamos diferenciar, ¿cierto? Y así de la misma manera comprender, hermano. Todo esto tiene que ver con nosotros entender el Evangelio, comprender el Evangelio. ¿Ya? Muchas veces lo he dicho, nosotros lamentablemente hablamos del Evangelio, pero de una forma muy superficial. Tenemos muy poca profundidad con respecto a lo que es el Evangelio. Y cuando vamos a hablar del Evangelio, que son las buenas noticias, ¿cierto? ¿Ya? Las buenas noticias, porque eso significa Evangelio, ¿ya? Las buenas nuevas de salvación. La buena noticia. Eso es el Evangelio. Entonces, el otro día yo haciéndole la crítica a este muchacho Santiago, ¿cierto? Decía claro que muchas cosas de las que él dijo no dejan de tener razón, ¿ya? Pero no porque dejen de tener razón, nosotros vamos a concluir que todo lo que él hizo y todo lo que él dijo, ¿cierto? Usando a la iglesia, usando el nombre de Cristo, usando ese tipo de cosas que se deben tratar en la iglesia, no en un festival de viña, ¿ya? Lamentablemente al muchacho le va a costar muy caro esto. Déjeme decírselo, se lo adelanto. Le va a costar muy caro lo que él ha hecho, ¿ya? Porque la Biblia dice que cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso no es constituido pecado, y los pecados nosotros nos traen como
yo ya le leí así, ya más o menos usted va teniendo una idea, que aunque nosotros, ¿cierto?, fuimos salvos y somos salvos, ¿cierto?, y Dios nos ha rescatado de esa vana manera de vivir y nos ha concedido la vida eterna, ¿cierto?, y nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios. Pero si nosotros, ¿cierto?, cometemos pecado, fallamos, ¿cierto?, ¿ya?, o erramos el blanco, que es lo mismo, vamos a ser disciplinados. Dios no nos va a pasar por alto, no va a pasar por alto al, ¿cierto?, al inocente o al culpable, no va a pasar por inocente al culpable, perdón. Entonces, si nosotros incurrimos en pecados, ¿cierto?, en fallas, ¿ya?, en ofensas, tanto para con Dios como para las personas, eso va a tener una consecuencia. ¿Ah? Nadie está libre de polvo y paja, señores, nadie. Eso es una... creer eso, hermanos, es una ignorancia, es de una ignorancia absoluta, creer ese tipo de cosas, porque no es así. Entonces, pero, como le vuelvo a repetir, sin yo estarle lavando la cara aquí, porque no tengo ninguna intención de lavarle la cara a Santiago, ¿cierto?, el famoso personaje que hace de el pastor Rocha, ni justificarlo para nada, pero sí, obviamente, él usó un argumento que es válido, que es que muchas personas, cuando van a predicar, sobre todo los que predican en la calle, ¿cierto?, no todos, ojo con eso, no me malentienda, yo no estoy metiendo aquí a todos en el saco, porque he escuchado predicadores que son van a predicar el evangelio y se les aplaude, ¿se entiende? Se les felicita a aquellas personas que realmente tienen el argumento claro de qué es lo que es ir a predicar el evangelio. ¿Ve? Ir a ¿cuánto se llama? Hablar de Cristo, hablar de ¿cuánto se llama? El regalo de la buena noticia, ¿ya? De la buena noticia. Entonces, que es Cristo Jesús, ¿ya? Y todo aquello. Entonces, lo digo porque muchas veces las personas, ¿cierto?, van con una mentalidad fatalista o con una mentalidad demasiado agresiva, donde ellos van, ¿cierto?, lo primero que hacen es ir a hablar del infierno, el infierno. Y el infierno es real. El infierno es real. Eso es lo que no dijo este muchacho. Eso es lo que lamentablemente él no dijo. Eso es lo que lamentablemente, ¿cierto? Por eso, él usó los argumentos. Él usó los argumentos para su propio beneficio, ¿cierto? Para obviamente lo que después vino, que es el aplauso, el reconocimiento de las personas del mundo. Y nosotros no buscamos el reconocimiento de las personas. ¿Me entiendes? Entonces, no buscamos menos de las personas, ¿cierto?, que no tienen compromiso con Dios. Porque si no y esto es lo que le va a pasar a este muchacho, él va a tener que comenzar a decir cosas, ¿cierto?, que sigan alimentando el corazón de esas personas, porque el día que él cambie su, ¿cómo le dijera yo? El día que él pretenda hablar el verdadero evangelio y decir que realmente el pecado tiene un costo, ahí es donde le van a llegar las piedras, señores. Es ahí donde realmente ya no le van a decir te felicito, sino que todo lo contrario. Ahí vas a ver lo que es bueno, ¿ya? Ahí vas a ver lo que es bueno. Entonces, pero le doy ¿cuánto se llama? En el aspecto cuando él critica, ¿cierto?, que hay gente que va a las calles solamente a condenar, en eso estoy totalmente de acuerdo. En ese aspecto, escúcheme bien, no en todo, en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo y creo que el tipo no está equivocado. De que hay gente que lamentablemente, hermano, no tiene reverenda idea. No tiene reverenda idea, ¿cierto?, qué es lo que es predicar el evangelio. Y salen a tirar papa, cebolla y hasta camote. ¿Qué quiere que le diga? Tiran de todo, lo que le venga, y ellos piensan que eso es revelación. Que lo que se me venga a la cabeza es lo que Dios me está trayendo. Claro, eso porque nadie te está diciendo nada, porque nadie, ¿cierto?, no tiene nadie que te pueda corregir y decirte, ven para acá, ven. Te voy a decirte que todo lo que tú acabas de decir, lamentablemente, no tiene nada que ver con el evangelio. Esa no es la forma de predicar. Y como en nuestro país, lamentablemente, ¿cierto?, tenemos un número de gente que sale a las calles, ¿cierto? Y me da risa porque muchas veces esa gente, que uno los orienta para que se encaminen bien,
Al final uno los ve, los termina viendo, hermano, en movimiento hasta judaizante, pues, hermano. O sea, son tan contumaces los tipos, ¿cierto? Son tan contumaces estas personas que incluso incurren en el error más grave, o sea, ir a una falsa doctrina. ¿Ve? Entonces, bueno, pero tenemos que ir, ¿cierto? Y nosotros decirle al mundo que por causa del pecado, ¿cierto?, vino la caída del ser humano. Y es por eso que la humanidad está como está. ¿Me entiendes? Porque el argumento de la gente que dice que no cree en Dios, ¿cierto?, ¿ya?, y que rechaza a Dios, el argumento de ellos es decir, bueno, si Dios es tan bueno, es tan lindo, maravilloso como dicen los evangélicos, ¿por qué todo el mal en el mundo? Bueno, y ahí está la gran explicación que le da Dios, ¿cierto?, al ser humano, ¿ya? Mostrándole realmente, ¿cierto?, la realidad, porque esa realidad es una realidad, ¿cierto?, inherente, una realidad, hermano, que es trascendente también, que es una realidad que no solamente se quedó en el tiempo de Adán, sino que trasciende, porque hasta hoy día hay que solamente mostrarle a la gente cómo sus propias decisiones, sus malas decisiones, han traído consecuencias, ¿cierto?, y desastre en su vida o en la vida de su familia, ¿ya? Entonces, a ver, lo que Dios dice en su palabra no fuera verdad, hermano, no sería trascendente, no trascendería en el tiempo. Pero como lo que Dios dice, ¿cierto?, es verdad y trasciende en el tiempo, entonces vamos a ver que eso es un fenómeno que se va a seguir repitiendo. ¿Ve? Se va a seguir repitiendo, se va a seguir dando, ¿cierto? Y por eso, como digo, lo importante, por eso en el comienzo, esta parte me parece muy importante de hablar referente al pecado, pero también, ¿cierto?, clasificar, entender qué es lo que es el pecado, en singular, qué es lo que son los pecados, ¿cierto?, y quién es el pecador. ¿Por qué es importante que nosotros diferenciemos, ¿cierto?, estos tres aspectos? ¿Por qué es importante que diferenciemos estos tres aspectos? Entonces, en este estudio no le vamos a hablar respecto al Evangelio, sino que le vamos a enseñar acerca del Evangelio. Vamos a mostrarle, ¿cierto?, ¿cuánto se llama? No como usted, ¿ya? No le vamos a decir cómo usted tiene que ser salvo, sino cómo usted fue salvo. Para los que son creyentes, ¿cómo usted fue salvo? ¿Ya? ¿Cuáles fueron los pasos, ya, para que esto sucediera? Para que esto pasara. Entonces, me voy a saltar algunas cosas aquí. Entonces, vamos a comenzar con algo muy básico, acerca del Evangelio, ¿ya? Sin embargo, esperamos, ¿cierto?, que cada uno de ustedes y cada en vivo que nosotros tengamos, ¿cierto?, avancemos un poco más, ¿ya? Se entiende que todo no lo vamos a hablar de una vez. De hecho, este mismo tema, lo más probable es que aquí simplemente, de hecho, con todo el tiempo que yo me he gastado, ya, cierto, me está quedando poco tiempo como para poder hacerle como una introducción acá. Pero lo vamos a hacer, entonces, y luego así vamos a ir cada en vivo, ¿cierto?, que tengamos, ya sea por este medio o a través de YouTube, ¿cuánto se llama?, de TikTok, que es el canal que hoy día, ¿cierto?, o la plataforma que estamos igual usando bastante, y donde, déjeme decirle la verdad de que, o sea, veo que hay mucho más gente que acá. Ya veo que la verdad es que Facebook es muy, pero muy lento, muy lento como red social. Y alguien me lo dijo en algún momento, ¿cierto? Facebook está como destinado a morir. Yo no sé si en algún momento va a pasar eso, pero yo aprovecho de seguir usando, ¿cierto?, Facebook. En algún momento alguien, ¿cierto?, va a enganchar, o por lo menos yo, ¿cierto?, a la gente de TikTok puedo decirle vaya a mi canal, ¿cierto?, a mi Facebook o al Facebook del ministerio, donde allí tenemos, ¿cierto?, estamos o tenemos los mismos temas y todo aquello. Bien. Entonces vamos, como digo, a ir paso a paso, entendiendo que esto no lo vamos a terminar de un rato para otro, ¿ya? Y
¿cuánto se llama? La mayoría, ¿cierto? De la gente no quiere, de la mayoría de la gente no quiere escuchar, ¿cierto? Pero que es inevitable. El tema de esta reunión o de este tema, ¿cierto? De este en vivo es el pecado, ¿ya? Y lamentablemente hay gente que no, como que hoy día sobre todo, hay gente, ¿cierto?, que como que le tiene un poco de, ¿cómo que se dice la palabra? Le tiene un poquito de adversión a la palabra pecado, ¿me entiende? ¿Ya? Pero usted va a ver que no tiene por qué tenerle ningún tipo de aversión, porque vamos a ir esclareciendo. O sea, nosotros no somos de los que vamos lanzando y diciendo a la gente, tú eres un pecador, arrepiéntete. No, nos gusta explicar, nos gusta enseñar, nos gusta clarificar las cosas como debe de ser. Entonces vamos a ver, ¿cierto?, en esto en vivo, ya qué es el pecado, qué son los pecados y qué son los pecadores, ¿ya? Esa diferenciación que es muy importante. Entonces la Biblia presenta, ¿cierto?, o le presta mucha atención al asunto, ¿cierto?, del pecado. Podemos nosotros entender, ¿cierto?, la salvación. Voy a darle un poquitito acá al audio. Yo tengo, usted sabe, tengo eso que cualquier cosa como que un poquito me quita la atención. Entonces, vuelvo a repetir, la Biblia, ¿cierto?, presta mucha atención al asunto del pecado. Podemos entender la salvación solo cuando nosotros tenemos un entendimiento claro acerca del pecado. Es difícil que una persona pueda entender la salvación si no entiende el asunto del pecado, ¿cierto? Cuando una persona dice, no, que yo no quiero saber nada de eso del pecado, a mí no me gusta eso que... Bueno, yo no le puedo explicar en qué consiste la salvación y por qué es importante la salvación y por qué Dios nos vino a salvar y de qué nos vino a salvar. Entonces, si nosotros queremos conocer el Evangelio de Dios y la salvación de Dios, ¿ya?, debemos conocer primero lo que es el pecado. Debemos conocer primero lo que es el pecado. Debemos ver primeramente cómo el pecado, ¿cierto?, nos ha afectado y cómo nos hemos hecho pecadores. Cómo eso ha afectado al ser humano, ¿ya? Y cómo nos hemos hecho pecadores. Solo así, ¿cierto?, entenderemos claramente la salvación de Dios. Si no, va a ser muy difícil. Y bueno, ¿y por qué también es un punto importante? Porque de esa forma, ¿cierto?, creo yo también que no va a haber posibilidad de deformar el Evangelio. O de hacer, me explico, de hacer, ¿cierto?, deformar el Evangelio es que usted haga entender equivocadamente el Evangelio, ¿cierto? El Evangelio, que es la respuesta de Dios para el mundo, un mundo pecador, ¿cierto? Y que otro malinterprete, que usted, ¿cierto?, erradamente explique equivocadamente, ya sea en el extremo del legalismo, en el extremo, ¿cierto?, de ¿cómo se llama?, de decir cosas que el Evangelio no dice o que Dios no dice en el contexto del Evangelio, ¿ya?, y que no tienen que ver con la noticia, ¿cierto?, o con el contenido de la noticia del Evangelio, ¿ya? Entonces, primero vamos a considerar el abecedario, ¿cierto? El abecedario del Evangelio. Debemos ver qué es el pecado, ¿ya? ¿Qué son los pecados y qué es un pecador? Eso es el abecedario del Evangelio. Es el ABC. Si entendemos eso, ¿cierto?, obviamente iremos comprendiendo con claridad, ¿cierto?, por qué fue que Dios nos salvó, para qué Dios nos salvó, ¿cierto? Cómo ahora el Evangelio, ¿cierto?, opera en nuestra vida. Cómo ahora opera esto que hemos recibido a través del Evangelio, que es, ¿cierto?, no solo el perdón de Dios, sino la vida eterna, ¿cierto?, la garantía de una vida eterna, pero a la vez una nueva naturaleza que se nos ha sido concedida, una nueva naturaleza que usted no puede fabricar,
que ninguna persona puede fabricar, ¿cierto?, una nueva vida. ¿Ya? Como lo explica un pastor argentino, que siempre lo nombro por su nombre, Fabián Liendo. No es, ¿cierto?, ¿cuánto se llama? No es que Dios va a ser un nuevo Cristian, perdón, no es que Dios va a ser un Cristian, ¿cierto?, y lo va a renovar. No, Dios tiene que hacer morir este Cristian, ¿cierto?, para que la vida de Cristo se manifieste en mi vida, para que ya no viva yo, como dijo el apóstol Pablo, sino Cristo viva en mí. Entonces, ¿qué tiene que pasar con Cristian? Tiene que morir. ¿Qué tiene que pasar con Juana? Tiene que morir. ¿Qué tiene que pasar con Gladys? Tiene que morir. Con Mónica, con qué sé yo, con Katy, colóquenle nombre ahí, o colóquenle su propio nombre. Eso es parte del Evangelio. Ahora, claro, suena fuerte la palabra morir, ¿ya? Entonces, vamos a ver entonces la diferencia entre el pecado y los pecados. Primero, en la diferencia entre el pecado y los pecados, ¿ya? Se puede ver fácilmente la diferencia entre el pecado y los pecados. El pecado está en singular y los pecados, ¿cierto? Ya gramaticalmente vemos una diferencia, porque el pecado está en singular y los pecados están en plural. ¿Tiene eso alguna relevancia? ¿Tiene alguna significancia? Claro que sí, lo tiene. Aparentemente pareciera que no, pareciera que es lo mismo. Solo que en el otro, ¿cierto?, en el otro aspecto está hablando de algo en plural, pero no, porque vamos a ver que el pecado, ¿cierto?, el pecado tiene una diferenciación cuando vemos nosotros y lo comparamos con los pecados. Cuando se habla de los pecados, ¿cierto?, se está hablando de otra cosa. Bueno, sin embargo, debemos nosotros distinguir entre el pecado y los pecados. Si usted no puede diferenciar, ¿cierto?, a los dos, le será imposible entender su salvación. Si alguien no entiende la diferencia entre el pecado y los pecados, aunque sea salvo, probablemente su salvación no tiene claridad. Si usted es salvo, pero usted no va a tener claridad de la salvación que ha recibido, de la salvación, ¿cierto?, que se le ha otorgado. ¿Qué es entonces, cierto, el pecado según la Biblia? El pecado en singular. ¿Qué es lo que es el pecado? ¿Qué son los pecados? Déjeme darle, cierto, primero una breve definición. El pecado se refiere al poder, note eso. El pecado se refiere al poder que está dentro de nosotros y que nos motiva a cometer actos pecaminosos. Ese es el pecado. Vuelvo a repetir, el pecado es el poder que está en nosotros que nos motiva o que nos hace pecar, como lo dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Él dice que queriendo hacer el bien no hizo el bien, sino que hizo el mal que no quería hacer. Y él dice, yo hallo una ley en mis miembros, ¿cierto? La ley del pecado. La ley del pecado. Entonces, ¿qué es lo que motiva al ser humano, cierto, a pecar? O que lo hace pecar. Entonces el pecado se refiere al poder que está dentro de nosotros, que nos motiva a cometer actos pecaminosos. En contraste, los pecados se refieren específicamente a los actos pecaminosos individuales que cometemos exteriormente. Los pecados, ¿cierto?, entonces se refieren a los actos pecaminosos, a las actitudes pecaminosas que tenemos, que son diversas, o pueden ser diversas, ¿ya?, individuales, ya, que cometemos exteriormente. Son los actos pecaminosos entonces. Pero el pecado es el poder, es el, ¿cierto?, que está en nosotros, que está dentro de nosotros, que nos lleva a pecar, que nos lleva a hacer el mal. El mal que le llama el apóstol Pablo, el mal que mora en mí. ¿Ve? El mal que mora en nosotros.
¿Qué es el pecado? La verdad es cierto que la idea no es repetir lo que otros han repetido, ¿cierto? Porque muchos, por ejemplo, han usado los términos la raíz del pecado o la fuente del pecado, ¿ya? O términos similares. Pero todos estos términos, ¿ciertos? Han sido creados de una forma, ¿cierto?, teológica y filosófica, ¿ya? Y nosotros lo ideal es que lo veamos de una forma, ¿cierto?, de una forma simple, de una forma simple de entender. Y consideremos, ¿cierto?, este asunto según nuestra experiencia. Sabemos que en nosotros hay algo que nos motiva, ¿ya? Y nos fuerza a tener ciertas inclinaciones, ¿ya?, espontáneas. Nos obliga a tomar el camino de la lujuria y la pasión, ¿ya? Nos obliga a tomar el camino de la lujuria y la pasión. Nótese, ¿cierto?, que lujuria, ¿cierto?, lujuria y pasión, ¿ya? Pasión no siempre tiene que ver, ¿ya? Pasión tiene que ver con mucho, por eso habla de las pasiones, que no es una, no está abocado a un aspecto de la vida de la persona. Alguien puede decir, sí, pero yo, pastor, no tengo pasiones en cuanto a lo que es el sexo. Sí, pero puede tener otro tipo de pasiones, ¿ya? Luego vamos a ir definiendo estos términos que son importantes, ¿ya? La lujuria obviamente ya está más relacionada con eso, ¿ve? Está más relacionado con eso, con el término de lo que es la sexualidad o la sensualidad. Y ojo también que la palabra sensual y sexual es diferente. Hay una diferenciación también en eso. Se confunde también la palabra. ¿Y por qué digo? Porque Pablo en algún momento va a hablar y va a hablar de los sensuales, los hermanos que son sensuales, que no tiene que ver con sexualidad, ¿ya? No tiene que ver con la persona que es sexual, ¿ya?, o que está erotizada, sino que tiene que ver con otra cosa, la persona, ¿cierto?, que es fácilmente seducida, que se deja llevar solamente, ¿cierto?, por sus sensaciones, sentimientos, ¿ya? Y eso un poco está relacionado a lo que yo decía hace un rato atrás, los desórdenes que hay en la iglesia, hermano. Los desórdenes donde muchas veces, no, es que Dios tomó a la persona, Dios la usó, es que el Espíritu Santo usando el hermano, la hermana, y en muchos de esos casos, hermano, solamente una persona sensual, que ¿sabe lo que lo mueve a esa persona? El ego, el egocentrismo, que la vean, que quiere ser, ¿cierto?, la profeta de turno, el profeta de turno, ya, o el hermano o hermana usado, ¿cierto?, que todos lo vean, que él manifiesta algún tipo de poder, algún tipo de ¿cuánto se llama?, de don espiritual. Pero no hay una motivación realmente divina, es una persona sensual. Y ¿cuánto se llama? Están en ese aspecto, ¿cierto?, las personas sensuales, o lo que yo hablaba en algún momento, ¿cierto?, cuando muchas veces jugamos con eso también nosotros, las emociones de las personas, ¿ya? Con una persona que se deja llevar por sus sensaciones, emociones, ¿entiendes? Y eso es muy importante también entenderlo, pero lo vamos a hablar más adelante porque obviamente si no vamos a perdernos de lo que estamos hablando acá. Pero es importante hacer esas diferenciaciones, como digo. Entonces, sabemos, ¿cierto?, que en nosotros hay algo que nos motiva y nos fuerza a tener ciertas inclinaciones espontáneas. Nos obliga, ¿cierto?, a tomar el camino de la lujuria y la pasión. Según la Biblia, esto es el pecado. El pecado, nótese, en singular. Esto es el pecado, es el poder, ¿cierto? Es el pecado, el poder de ese pecado que mora en nosotros. Los otros son los actos, ¿cierto? Los actos que nosotros cometemos.
¿Ya? Cuando ya el pecado, como dice cierto Santiago, va a decirlo ahí Santiago, ¿ya? Que nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tenta a nadie, ni Él es tentado por nadie, ¿cierto? Dios prueba, pero no tienta. Dios prueba nuestra vida, pero Él no tienta a nadie. Existe uno solo que se llama tentador, que es el tentador, que es Satanás, el adversario. ¿Entiendes? Él sí que tienta, ¿cierto? Nos tienta a nosotros. Pero cuando dice algunos se ha tentado, no piense que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. ¿Ya? Dios no tienta a nadie. Y ya para ir terminando, ¿cierto? Sino que dice de su propio corazón, ¿cierto? De su propia concupiscencia, es decir, pensamiento carnal. ¿Ya? De ahí comienza, ¿cierto? Todo. ¿Eh? Es seducido de su propio pensamiento carnal. ¿Ya? Y en este proceso, ¿cierto? El pecado, ¿cierto? O sea, la concupiscencia da luz al pecado, perdón. Es todo un proceso. La concupiscencia, el pensamiento carnal que abrigamos en nuestro corazón, da a luz el pecado. Y el pecado, la muerte. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que dicen en Romanos capítulo 7, versículo 8, quiero leerle, ¿cierto? Los textos bíblicos, Romanos 7, 8. Vamos a ver lo que dice. Y ya estaremos, ¿cierto?, concluyendo. Romanos 7, 8. Romanos 7, 8. Acá está. Romanos 7, 8. Dice lo siguiente: mas el pecado, en singular, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, ¿cierto?, el pecado está muerto. El pecado. Sin ley el pecado está muerto. Luego el otro texto, para leérselos, es el texto de 16 y 17, versículos 16 y 17. Dice: si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo, ¿cierto?, quien hace aquello, sino el pecado, nuevamente en singular, el pecado que mora en mí. Es decir, el poder que está en mí, ¿cierto? El poder, la influencia que está en mí para que yo pueda pecar, para que yo peque. Pero es ese poder, ¿cierto? Es eso que obviamente que Dios ha provisto medios de gracia para poder trabajar en el corazón del ser humano, ¿cierto? Para poder hacer morir lo terrenal, como lo va a decir el apóstol Pablo, hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Ya? Bien, déjeme avanzo un poco más y terminamos, pero no solamente existe tal pecado dentro de nosotros que nos fuerza y nos obliga, sino que también existen los actos pecaminosos, ¿cierto? Individuales, ¿ya? Los pecados. ¿Qué es lo que él estaba diciendo, ¿cierto? Como lo presenta también Santiago, después que nosotros, ¿cierto?, está el pensamiento carnal, somos seducidos, ¿cierto?, da a luz el pecado. ¿Ve? El pensamiento carnal da a luz el pecado. ¿Se da cuenta? Y después ya, ¿cierto?, esos pensamientos se vuelven o se transforman en actos pecaminosos. ¿Ya? En actos pecaminosos. Sino que también existen, ¿cierto?, los actos pecaminosos individuales, los pecados que cometemos exteriormente. En la Biblia los pecados están relacionados con nuestra conducta, ¿ya? Mientras que el pecado está relacionado con nuestra vida natural. Los pecados son actos cometidos con las manos, los pies, el corazón y con todo el cuerpo. Los pecados, ¿ya? Pablo se refiere a esto cuando habla de los hábitos de la carne en Romanos 8:13. Vamos a ver Romanos 8:13 entonces. Romanos 8:13, ¿qué es lo que dice? Romanos 8,
13. Dice, porque si vivís por el Espíritu, pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque si vives conforme a la carne, lo voy a traducir al buen español latino, ¿cierto? Porque si vives conforme a la carne, ¿cierto? Morirás o moriréis. Mas si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis o vivirán. ¿Ya? Vivirán, dice el apóstol Pablo. Luego en el... pero ¿qué es el pecado? ¿Ya? El pecado es una ley que controla a nuestros miembros, según ¿cuánto se llama? Romanos capítulo 7, versículo 23. Romanos 7, 23. Vamos a verlo acá. 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ves? Entonces a eso se refiere, ¿cierto? Lo que es lo que está en nuestro interior, ¿cierto? Es algo que nos obliga a pecar y a cometer el mal. Nos obliga a cometer el mal. Y este es el pecado, ¿ya? Este es lo que se le llama el pecado, no los pecados. Los pecados son la consecuencia, o son los actos, perdón, no la consecuencia, me equivoco. Son los actos pecaminosos, ¿ya? Es decir, cuando ya yo ejecuto esos actos pecaminosos. Si queremos diferenciar claramente entre el pecado y los pecados, hay una porción en las escrituras que debemos nosotros considerar. Son los primeros 8 capítulos del libro de Romanos. ¿Ya? Estos 8 capítulos nos muestran el significado completo del pecado. Es decir, te esclarece, ¿cierto?, qué es lo que es realmente el pecado, ¿cierto?, y el poder del pecado. En estos 8 capítulos encontramos características sobresalientes desde el capítulo 1 hasta el 5:11. Solamente la palabra pecados se menciona, ¿cierto? El pecado no se menciona. Pero desde el capítulo 5 al 12 hasta el final del capítulo 8 encontramos el pecado y no los pecados. Desde el capítulo 1 hasta el 5:11 de Romanos, ¿cierto?, nos muestra que el hombre ha cometido pecados ante Dios. Desde el 5, versículo 12 en adelante, estoy hablando de Romanos, nos muestra qué clase de pecado el hombre, qué clase de persona, el hombre es ante Dios. Él es un pecador. ¿Por qué? Porque comete pecado. ¿Ya? El pecador se refiere a la vida que tenemos antes de Romanos 5:12. No hay mención de que lo muerto reaviva. ¿Ya? No hay mención de que lo muerto reaviva, pues el problema allí no es que uno necesite ser avivado, como muchas veces se enseña. Dios necesita avivarte, ¿me entiendes? Sino que los pecados individuales, ¿ya?, que se han cometido necesitan ser perdonados. Desde el capítulo 5, versículo 12 en adelante tenemos la segunda sección, ¿cierto? Aquí vemos algo fuerte y poderoso en nuestro interior, que es una ley en nuestros miembros, el pecado, el cual nos obliga y nos arrastra a cometer actos pecaminosos, o sea, pecados. Por eso existe la necesidad de ser liberados. Interesante que vamos a ir viendo, ¿cierto?, de que del pecado nosotros necesitamos ser liberados, pero de los pecados necesitamos ser perdonados. De los actos pecaminosos, ¿cierto?, necesitamos ser perdonados por Dios. Pero del pecado, que es el poder, ¿cierto?, que nos lleva a pecar, necesitamos ser liberados. Y ahí donde Dios, ¿cierto?, va a ir haciendo ese trabajo, ¿cierto?, en nuestra vida. ¿Ya? Los pecados están relacionados con nuestra conducta. Entonces la Biblia
nos muestra que necesitamos perdón de nuestros pecados. Ahí vamos a ver los versículos de Mateo, ahora no, obviamente no, hoy ya se me acabó el tiempo. Mateo capítulo 26, versículo 28, Hechos capítulo 2, versículo 38 y Hechos 10, capítulo 43. Pero el pecado nos atrae y nos obliga a cometer actos pecaminosos, así que la Biblia nos muestra que necesitamos ser liberados del pecado, ¿ya? Como lo dice Romanos 6, capítulo 6, versículo 18 y versículo 22. Una vez me encontré, dice aquí, con un ministro, ¿cierto?, que hablaba acerca del perdón de pecado, del pecado. Inmediatamente me levanté para tomar su mano y le pregunté, ¿en qué parte de la Biblia dice el perdón de pecados o de pecado? Él me respondió que había muchas partes. Cuando le pregunté que si me podíamos encontrar una, él dijo, ¿qué quiere usted decir? ¿No puede encontrar ni una parte que diga eso? Yo le dije que en ninguna parte de la Biblia está mencionado las palabras el perdón de pecado, sino más bien la Biblia siempre habla del perdón de los pecados. Es interesante cómo, ¿cierto?, esos detalles son tan importantes en el entendimiento, ¿cierto?, de la obra del Evangelio en nuestra vida. El perdón de los pecados. ¿Me entiende? De los pecados. Necesitamos ser perdonados de los pecados. Pero del pecado, que es el poder que nos lleva a pecar, necesitamos ser liberados. Hay una diferencia enorme. Los pecados son perdonados, no el pecado. Él no creyó mis palabras, así que buscó en su Biblia. Finalmente me dijo, señor Ni, es muy extraño cada vez que se usa esta frase, ¿cierto?, hay una S agregada. Creo que usted puede ver que los pecados son perdonados, no el pecado. Los pecados son exteriores, por eso deben ser perdonados, pero hay algo más en nosotros, algo fuerte y poderoso que nos obliga a cometer pecados, ¿ya? De esto no necesitamos perdón. De esto necesitamos ser liberados. Al instante en que ya no entendemos o no estemos, bajo su poder y no tengamos nada que ver con esto, estaremos en paz. La solución para los pecados viene por medio del perdón. La solución, repito, para los pecados viene del perdón. Sin embargo, la solución al pecado en singular, viene cuando ya no estamos bajo su poder y no tenemos nada que ver con ello o con él. Los pecados tienen que ver, ¿cierto?, con nuestras acciones y se cometen uno por uno. Esa es la razón por la cual necesitamos ser perdonados. Pero el pecado está dentro de nosotros y nosotros necesitamos ser liberados de él. El pecado está dentro de nosotros y nosotros necesitamos ser liberados de él. Por lo tanto, la Biblia nunca dice perdón de pecado, sino perdón de los pecados o perdón de pecados. La Biblia tampoco habla de ser liberados de los pecados, ¿cierto? Yo le puedo asegurar que la Biblia no dice eso. Más bien la Biblia dice que somos liberados del pecado, no de los pecados. De lo único que necesitamos escapar y ser liberados es aquello que nos tienta y nos obliga a cometer pecados. Esta distinción está clara en la Biblia. Yo puedo comparar ¿cierto?, los dos de la siguiente manera. Según las Escrituras, se dice que el pecado está en la carne, mientras que los pecados están en nuestras conductas. El pecado es un principio en nosotros, es un principio en nosotros, en un principio de la vida que tenemos. Los pecados son actos cometidos
por nosotros, son actos en nuestro vivir. El pecado es una ley en nuestros miembros. Los pecados son transgresiones que cometemos, ¿cierto? Son actividades y hechos reales. El pecado es lo que somos. ¿Ah? Los pecados son lo que hacemos. El pecado está en la esfera de nuestra vida. ¿Ah? El pecado está en la esfera de nuestra vida. Los pecados están en la esfera de la conciencia. El pecado está relacionado con el poder de la vida que poseemos. Los pecados están relacionados con el poder de la conciencia. Una persona es gobernada por el pecado en su vida natural, pero está condenada en su conciencia por los pecados cometidos exteriormente. El pecado es considerado como una sola entidad. Los pecados son considerados caso por caso. El pecado está dentro del hombre. Los pecados están ante Dios. Del pecado debemos ser liberados. De los pecados debemos ser perdonados. El pecado está relacionado con la santificación. Los pecados están relacionados con la justificación. En cuanto al pecado, uno tiene que vencer. En cuanto al pecado, uno tiene que vencer. En cuanto a los pecados, uno debe tener paz en el corazón. El pecado está en la naturaleza del hombre. Los pecados están en la conducta del hombre. Figurativamente hablando, el pecado es como un árbol y los pecados son como el fruto del árbol. Podemos dejar claro este asunto con una simple ilustración. Al predicar el Evangelio, a menudo comparamos al pecador con un deudor. Todos nos damos cuenta de que ser un deudor no es algo placentero, pero debemos recordar que hay una gran diferencia entre el hombre que tenga deudas y el que tenga la disposición de incurrir en deudas. Una persona que pide prestado una y otra vez no le importa mucho usar el dinero de otro. La Biblia dice que los cristianos no deberían ser deudores, no deberían pedir prestado de otro. Una persona predispuesta a pedir prestado puede llevar a pedir 200 o 300 dólares a alguien hoy. Luego otros 2.000 o 3.000 dólares de algún otro mañana. Aún si es capaz de pagar su deuda, sus parientes o amigos tienen que pagar por él. Después de unos días va a empezar a pensar en pedir prestado otra vez. Esto muestra que pedir prestado es una cosa, pero tener una disposición a pedir prestado en otra es otra. Los pecados que la Biblia describe son como las deudas exteriores, mientras que el pecado es como el hábito y la disposición interiores. Es como la mente inclinada a pedir prestado fácilmente. Es una persona con tal mentalidad no se detendrá de pedir prestado solo porque alguien haya pagado su deuda. Por el contrario, puede llegar a pedir más porque hay otros que pagan sus deudas. Y termino acá. Por esta razón Dios trata no solo el registro de pecados, sino también con la inclinación al pecado. Podemos ver que es importante tratar los pecados e igualmente importante es tratar el pecado. Solo cuando vemos ambos aspectos, nuestro entendimiento acerca de la salvación está completo. Y esto en palabras, ¿cierto? Prácticas, es que muchas veces, ¿cierto? Lo que pasa
es que nosotros, ¿cierto?, vivimos lidiando con los pecados, es decir, con los actos pecaminosos, y no, ¿cierto?, con el poder o la ley del pecado que actúa en cada ser humano, ya que está en cada uno incluso de los creyentes, porque ahí donde, ¿cierto?, el poder de Dios, el poder del Evangelio, el poder de la resurrección, ¿cierto?, de la cruz, de la vida de Cristo, al dar su vida en la cruz del Calvario y también resucitar, ¿cierto? Todo lo que Él hizo sacrificialmente, ¿ya? Y al resucitar, tiene una implicancia en nuestra vida, ¿ya? Tiene un poder en nosotros, un poder que, necesita Dios actuar en nosotros. Pero nosotros no entender este poder, a no entender, ¿cierto?, el poder del Evangelio, como lo dice Pablo, porque para mí el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Ves? Entonces, al no entender ese poder, al no entender cómo actúa, cómo funciona, cómo opera en nuestra vida, ¿se da cuenta? Siempre vamos a estar, ¿cierto? Incluso va a llegar el punto que la persona, ¿cierto?, se frustre. Incluso llegue a pensar de que no es salvo. Llegue a pensar de que no es una persona salvo. Bueno, por eso hemos visto también personas que muchas veces van y se bautizan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto?, hasta más veces. O personas que viven haciendo votos con Dios y diciéndole: Dios, mira, perdóname, de aquí en adelante yo te prometo que yo no voy a hacer más esto, lo otro. Pero Dios ya ha provisto sus medios de gracia para eso, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. La verdad que estamos solamente en el comienzo. No, como le dije yo, no podemos nosotros querer o pretender no podemos pretender que podamos abarcar de un rato para otro, ¿cierto?, todo el tema, porque no se puede, ¿ya? Va a haber momentos donde quizás a lo mejor le vamos a dedicar mucho más tiempo. Este mismo tema vamos a irlo tratando también a través de TikTok, ¿ya? Que como digo, en TikTok, bueno, he tenido la fortuna de tener de ver más gente, ¿cierto?, más seguidores, más personas, ¿ya? Y todo aquello. Bueno, esperamos que también se produzca, que allí se produzca un fenómeno un poquito más fuerte, ¿ya? Y todo eso. Así que lo que estamos tratando acá es el Evangelio de Dios. El primer tema, ¿cierto?, que estamos tratando es el pecado, los pecados y el pecador. Cuán importante es hacer esa diferenciación, entender aquello, ¿cierto? Aunque a algunos les asuste, aunque a algunos, ¿cierto?, les traiga a lo mejor y le produzca incomodidad. ¿Por qué? Porque tienen como le dijera yo, ¿cómo es la palabra? Tienen un recelo, esa es la cuestión. Tienen un recelo, tienen un concepto equivocado, o porque ha sido mal usado el término, ¿cierto? Muchas veces vemos a gente, como lo decíamos hace rato, con agresividad, ¿cierto?, usando esa palabra agresivamente, ¿ya? Y que al final de cuentas, ¿cierto?, la persona piensa que lo están insultando a través de la palabra pecador, ¿ya? Pero eso es lo que queremos nosotros dar a entender, o sea, que la persona comprenda, incluso el que no es creyente, el que no es hijo de Dios, comprenda, ¿cierto? ¿Por qué a la persona Dios le llama, ¿cierto?, a una persona Dios le llama de pecador? ¿Por qué es un pecador? ¿Qué lleva a esa persona, ¿cierto?, a ser un pecador? ¿Por qué todos, ¿cierto?, somos pecadores? ¿Por qué todos somos pecadores? Estamos bajo esta ley. Así que bueno, no me voy a alargar más, que el Señor, ¿cierto?, añada gracia, ¿cierto?, a cada uno, que oramos al Señor para que Dios les dé espíritu de sabiduría, nos dé a cada uno espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Así es que para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Nos estamos viendo, ¿cierto?, en otra oportunidad, y que el Señor me los rebendiga.
hay condena.